Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento del Forum Europa que organizamos gracias al mecenazgo de la empresa de energía fotovoltaica y medio ambiente Solaria y del Grupo de Salud Asisa, en nombre de cuyos presidentes, don Enrique Díaz Tejero y el doctor Francisco Iborra, les saludamos a todos ustedes. Este evento se transmite desde el Hotel Intercontinental de Madrid por Twitter, YouTube y Teams. Hoy tenemos el honor de recibir en el Fórum Europa a doña Isabel Rodríguez García, ministra de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno. Feliz día de su santo, ministra. Va a presentarle don Abel Caballero, presidente de la FEN y alcalde de Vigo. Por favor. Ya ve, no celebra su santo, tampoco su cumpleaños, pero está tan alegre como siempre. Querido alcalde, la tribuna es suya. Isabel Rodríguez, alcaldesa de Puerto Llano, consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha, ministra del Gobierno de España. Este es el estándar que Isabel representa y significa. Primero, senadora con 22 años, diputada y concejala. Y pocas personas en esta ciudad reúnen lo que Isabel significa en su diversidad y su transversalidad política. En los 3 foros legislativos y en los 3 ámbitos ejecutivos. Y esto rubrica su capacidad y rubrica su buen hacer. Alguna característica adicional para hacer el aditamento de entrada, y es que cumplió 40 años siendo ministra, lo cual señala que en los tiempos políticos Isabel Rodríguez es una política total. Tuvo la capacidad y tuvo la movilidad propia del intelectual para ocupar todos los espacios y, por tanto, para ser una muestra de una forma distinta de hacer política. De una forma de hacer política que lleva en toda su trayectoria. Porque hacer política primero desde el Senado, después haciéndola desde el Congreso, después llevándola a la propia Cámara Territorial de Castilla-La Mancha y después de concejala, alcaldesa, pero concejala de un ayuntamiento, es la forma de llevar la política en toda su dimensión. Y seguramente la rúbrica más clara es ser portavoz del Gobierno de España. Porque la portavoz del Gobierno de España es la encargada de la transmisión de la política a 47 millones de personas a través de la presencia total. Y eso es lo que hoy Isabel, feliz santo, significa soy aquí. Esa forma directa, esa forma capaz, llena de ideas, de ir acompañando la transformación del país. Y desde el Ministerio de Política Territorial, desde ser portavoz del Gobierno, se muestra la capacidad política personal, pero la del Gobierno. Y la personal siempre es muy importante. Isabel la sintetiza de una forma tan notable. Pero a través de ella y a través de su acción, la presencia del Gobierno de España. En un momento complejo, con tantas dificultades, y en esta forma de hacer y de transmitir la política. Nació
el mismo año que la Federación Española de Municipios y Provincias. Lo cual la marca, porque estar en el ámbito de lo municipal es una forma distinta, y creérmelo, es una forma distinta de entender la política. Es una forma de entender la política desde la dimensión del rostro humano. Y la política tiene que tener siempre rostro humano. Si no es otra cosa. Si no es tecnocracia, es gestión, pero la política, que es la forma de transformar un territorio, un país, una ciudad, de engancharse con los ciudadanos y caminar juntos, de sintetizar el liderazgo y coger la idea de lo que los ciudadanos ven, quieren y caminan, se engarza desde la política local. Se engarza, Isabel, desde esa forma que tú planteas cada semana en tu propia presencia como portavoz del Gobierno. Y permitirme una anécdota de tantos años haciendo política, porque Isabel es una gran política y una gran comunicadora. Pero os voy a sintetizar muy rápido la dificultad de ser portavoz del Gobierno. Yo conocí a un portavoz del Gobierno, da igual el nombre, no lo voy a citar, que cuando entró de portavoz del Gobierno adelgazó 5 kilos. La tensión y la dificultad significó que aquel hombre, un gran político, que ocupó cargos notables en el escenario internacional de este planeta, pues su mayor dificultad, querida Isabel, fue ser portavoz del Gobierno. Por lo que significa, a su lado Pilar, portavoz del Partido Socialista, que supongo que comparte una parte de las dificultades de la transmisión directa. A mí lo que más me gusta de la política es la transmisión directa, es estar en los medios, es estar aquí. Por eso os agradezco tanto que me pidierais estar aquí. Me viene encantado porque me permite, antes que Isabel, pues dirigirme a todas vosotras y a todos vosotros. Pero Isabel es algo más. Y me permitís que lo sintetice, porque España es un país con diversidad institucional, entidades locales, comunidades autónomas y gobierno. Y las tres tenemos que hacer la cogobernanza. Y en momentos difíciles, la cogobernanza está en las normas, las reglas y la generosidad. Y esa forma de entender España, España nación-estado, está simbolizado en Isabel, porque lo reúne todo. Y porque tiene y desempeña el ministerio en el que esas tres fuerzas y esos tres vectores vertebradores y a veces desvertebradores se unen, se juntan, confluyen. Como cuando uno hace una llamada desde el móvil y le da al unir. Esa es la función de Isabel. Y en ello está su capacidad excepcional. Yo llevo de presidente de la FEM muchos años. Isabel fue una magnífica interlocutora de 8.131 ayuntamientos. Pero la vi en el Consejo de Presidentes, del que yo formo parte por ser presidente de la FEM, y la vi negociar con las comunidades autónomas. Y la vi negociar con un éxito excepcional. Y algún presidente autonómico, da igual el nombre, pero ya os podéis imaginar quién era, veía cómo Isabel en la negociación lo iba conduciendo y lo iba llevando a la síntesis que fue la declaración, pongo por caso, de la cumbre que hicimos en La Palma. Y eso es, Isabel, una política total. Fue un honor presentarte. Gracias. Gracias. Gracias, don Abel Caballero, por su presentación. Señora ministra, bienvenida al Fórum Europa. La veo feliz esta mañana. ¿Qué tal se encuentra? Pues muy bien. Por fin hemos conseguido este encuentro. Querido José Luis, agradezco la organización del mismo, también la colaboración de los patrocinadores y la presencia de todos ustedes, de todos vosotros y de todas vosotras que habéis querido compartir esta parte de la mañana, de vuestro tiempo, interrumpir vuestras agendas para pasar este rato hablando de algo que creo que nos une a todos los que compartimos esta sala,
Os conozco a muchos y no me voy a detener en los saludos, pero aquí estamos representados desde las administraciones y las instituciones al ámbito empresarial, económico, al social, al de la solidaridad, al ámbito deportivo. Y creo que hay algo que nos une a todas las personas que estamos aquí, que desde luego es lo que me hace estar así feliz y levantarme cada mañana con ganas de trabajar, que es el amor a nuestro país y las ganas de que España cada día progrese más. Así que encantada de compartir esto con todos ustedes y habiéndome precedido Abel en sus palabras, simplemente un agradecimiento a Abel especial por estas palabras, pero sobre todo por la inspiración. Lo fuiste mientras fui alcaldesa. Yo siempre quería ser una alcaldesa como Abel, de esas que conquistan esas mayorías absolutas porque representan de forma absolutamente mayoritaria a sus vecinos, a sus vecinas, que son capaces de posicionar a su ciudad a la vanguardia porque hacen la política desde la cercanía. He tenido muchas responsabilidades, como Abel decía, pero ninguna tan difícil, tan compleja y al tiempo tan gratificante como la de ser alcaldesa de mi ciudad. Doña Isabel, es usted una ministra con dos carteras, como ha dicho su presentador, don Abel, una muy conocida, la portavocía del Gobierno, y otra no tanto. Si le parece bien, nos gustaría empezar por esa segunda cartera. La política territorial hace un tiempo daba muchos titulares, últimamente parece que menos. ¿Eso es bueno que así sea? ¿Cuál es el estado del Estado de las autonomías y cómo va la política territorial en España? Pues a veces es bueno, cuando no hay noticias, que las cosas van bien. Suele suceder que las buenas noticias no son noticia y eso significa que estamos en la buena dirección. La política territorial de nuestro país es la respuesta a la organización que nos dimos en el año 78. La cohesión territorial de España es un eje fundamental de la acción de este Gobierno. Lo fue desde el inicio de la legislatura en el discurso de investidura del presidente y se acentuó especialmente después de la pandemia y en el desarrollo del plan de recuperación, que junto con la transformación energética, la modernización digital de nuestro país y el avance en igualdad se convierte en uno de los 4 ejes estratégicos sobre los que pilota la acción del Gobierno. Si tuviera que dejar un titular de cuál es la situación en este momento de la política territorial en nuestro país, yo diría que el Estado de las autonomías está en plena forma, que lo hemos demostrado especialmente en los últimos años. Me detengo quizás un poco en esta primera intervención para trasladarles ese orgullo al que antes hacía mención, como heredera de esos otros que nos hicieron posible un Estado en democracia, un Estado del bienestar. Ahora se cumplen 45 años en este año, se han cumplido los 45 años de las primeras elecciones democráticas, se cumplieron 44 años, se van a celebrar los 44 años de la Constitución, en definitiva del reparto territorial de nuestro país y cómo hemos ido alcanzando la madurez democrática. Soy una entusiasta del Estado de las autonomías, no lo oculto. Vengo de esas comunidades autónomas que gracias a este modelo de Estado avanzamos extraordinariamente y con ello mejoraron la vida de nuestra gente. El día que el presidente del Gobierno me llamó para hacerme cargo de esta cartera, reflexionamos juntos que la cohesión territorial no es ni más ni menos que la cohesión social, que permitir que todos los españoles, vivan donde vivan, gocen de un mínimo de garantías de igualdad. Y ese es el objetivo de la política del Gobierno. Creo que en ese desarrollo del Estado autonómico ha sido, sin duda, un modelo de éxito. Lo digo por el entusiasmo con el que comparto el Estado de las autonomías, pero porque creo efectivamente que tanto el Estado autonómico como el papel del municipalismo, otras instituciones como las diputaciones provinciales, nuestra incorporación al proyecto europeo, nos han dado el mayor tiempo de prosperidad, de modernidad y también de tranquilidad en España. Lo digo porque también las cifras nos avalan y con permiso de muchos embajadores que se encuentran aquí presentes, como decía el alcalde Abel, el fin último de la política son las personas y el fin último de ayudar a las personas desde la política es hacerlas felices y yo creo que España, sin duda, es uno de los mejores países del mundo para vivir. Y lo es porque hemos alcanzado cuotas del bienestar, lo hemos alcanzado cuotas de modernidad gracias al desarrollo del Estado autonómico. El Estado que nos dimos en el 78
fue un Estado democrático, pero también un Estado social. Este modelo se justificaba no solo en la legitimidad de origen, nuestra Constitución, sino que se justifica cada día en la legitimidad de ejercicio, porque es el modelo de Estado que todos los españoles también desean gracias a la mejora que han visto en su vida. Hace 40 años, querido Abel, un día como hoy, seguramente estarías viajando a Madrid, porque entonces se constituían las Cortes al día siguiente, las Cortes Generales, después de aquellas elecciones del año 82, de las que tú también fuiste diputado. Y no hace falta que yo les recuerde aquella frase célebre de Alfonso Guerra, tan coloquial, pero lo cierto es que la España de hoy, 40 años después, no se parece en nada a la España de entonces. Y esto, en gran medida, se debe a ese modelo de éxito, de reparto territorial del poder, acercando aquellas cuestiones que más interesan a la gente a la proximidad también de las instituciones. Han cambiado los territorios, me refería a mi comunidad autónoma. En muchas ocasiones hago comparaciones importantes de cómo estaba entonces, cuando yo nací, hace 40 años, y cómo estamos ahora. Creo que hay una que lo sintetiza y que decía siempre mi querido amigo, compañero y presidente de Castilla-La Mancha, con el que compartí esa tarea también en su ejecutivo. El logro de este país en estos 45 años en comunidades como las mías fue pasar de padres e hijos analfabetos, de padres y abuelos analfabetos a hijos universitarios. Esa fue la gran transformación. Y ahora creo que la nueva generación de responsables públicos que ocupamos distintas instituciones, que nos hacemos cargo del ejercicio de la acción pública, tenemos la responsabilidad de hacer al menos algo tan importante como lo que hicieron los que nos precedieron entonces. Seguramente hoy no estamos en aquella situación, pero estamos también en un momento de cambios que exige unidad de acción, que exige compromiso, que exige tener claro el horizonte al que nos dirigimos. Y creo que hemos pasado una prueba difícil que nos puso a prueba al Estado de las autonomías y de la que hemos salido exitosos. Y digo hemos porque ha sido una salida colectiva, desde luego desde la acción y el impulso del Gobierno de España, pero también de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de las empresas, de los sindicatos, de los trabajadores, de la sociedad española en su conjunto. Si salimos con éxito de la lucha contra el COVID, si nos hemos repuesto desde el punto de vista económico y sanitario, ha sido porque todos teníamos claro el objetivo y todos juntos trabajamos para abordarlo. En mi cartera, ¿cómo lo hemos hecho? Se refería también el alcalde a ello, con el liderazgo del presidente y sabiendo que en aquel momento la clave era contar con todos, que por encima de las siglas de nuestros partidos estaba la responsabilidad que cada uno teníamos en los gobiernos. La conferencia de presidentes, que surgió en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se hizo un instrumento indispensable para dar tranquilidad a los españoles. Fue muy útil también para abordar desde el punto de vista sanitario la gestión de la pandemia. Allí se resolvió cómo se iba implementando el estado de alarma, cómo íbamos desescalando, cómo íbamos ayudando a las empresas o a los trabajadores a través de los distintos mecanismos, de los ERTE, de los ICOs. Allí se resolvieron las cuestiones importantes que nos permitieron ver la luz y que hoy nos permiten estar como no imaginábamos entonces, 2 años y medio después. Pero sobre todo, y además de resolver desde las administraciones y desde la política esta situación tan compleja, fuimos capaces de algo tan importante como la gestión administrativa, que es dar tranquilidad a la ciudadanía. En momentos de miedo, de incertidumbre, el papel de la política, casi más difícil que la gestión de los recursos económicos, es la gestión del estado de ánimo. Y gracias a esos instrumentos, a la conferencia de presidentes o a las conferencias sectoriales, fuimos dando respuesta a una ciudadanía que sentía miedo, pero que se dio la mano, que confió en sus administraciones, en su alcalde, en su presidente de comunidad, en el presidente del Gobierno de España, en su Gobierno, para salir adelante de la mano de sus empresas, apoyándose en los sindicatos, como de forma hacía tiempo no ocurría en nuestro país, se devolvió también el diálogo social con extraordinarios resultados en grandes reformas. Ya me he ido de todo el guión que había preparado, como viene siendo habitual a quienes me conocen, voy a intentar reconducir algunas otras ideas que había plasmado en este guión. Y esto es perfecto. Me voy a ir del todo. ¿Y esto es perfecto? ¿El estado de las autonomías hoy? Pues seguramente es mejorable. Pero creo que a los 40 estamos en plena forma y que si los 50 son los nuevos 40 nos espera una década también provechosa. Creo
realmente que hemos avanzado como nunca en el despliegue de los estatutos de autonomía. Están prácticamente desarrollados en todo el territorio. Hemos avanzado mucho en algo que no se ve, pero a mí me parece relevante y que tiene que ver con esa otra forma de hacer política, que es la de afrontar los problemas, la de abordarlo desde el diálogo y no desde el enfrentamiento, que creo que es lo que ha cambiado sustancialmente la política territorial en este momento. Y no estoy pensando solo en el principal problema territorial que existía en España al comienzo de esta legislatura, que era Cataluña. Estoy pensando en la relación con todas las comunidades autónomas. Cuando yo llegué al Ministerio, está una parte importante de mi equipo aquí con nosotros, había una carpeta que me dejó el ministro Iceta que decía conflictividad con las comunidades autónomas. Se llamaba así, conflictividad. Y dije, ¿esto por qué? Y me dijeron, no, aquí es donde analizamos todas las normas que salen de los parlamentos autonómicos y que llevamos al Tribunal Constitucional cuando creemos que no se ajustan a la Constitución. Y dije, pero tenemos muchas de estas. Y me dijeron, no, es que ahora hemos reconducido la situación, hablamos con las comunidades autónomas de forma que lo que ahora tenemos son acuerdos. En un momento donde tanto el Estado como las comunidades autónomas han tenido una alta natalidad legislativa, se han promovido muchas leyes en los parlamentos autonómicos como en el Estado, hemos sido capaces de alcanzar acuerdos como nunca. Se ha reducido a la mínima expresión los desacuerdos y el trabajo que hemos enviado al Tribunal Constitucional porque hemos hecho el trabajo, el esfuerzo de hablarnos. En ocasiones era una palabra, una coma, un punto, un artículo, una disposición, pero cuando nos hemos hablado, nos hemos entendido, hemos hecho de la política el valor fundamental y del entendimiento para mejorar la relación con todas las comunidades autónomas. Y otro de los ámbitos que trabajamos, como les decía, es la extensión de los estatutos de autonomía, que son Constitución también. Este es un modelo que no todos, el del Estado de las autonomías, defendemos en estos momentos. En la política española hay ya grupos parlamentarios que reniegan del Estado de las autonomías. Este es un gobierno entusiasta del Estado de las autonomías, que defiende el modelo autonómico. Y eso significa que apuramos también esa potestad de autogobierno de los territorios y hemos recuperado algo que también hacía más de una década que se había perdido. Y es que las comunidades autónomas no se entendían en el ejercicio de sus competencias con el Estado. Y hacía 10 años que el Estado no hablaba de forma bilateral con las comunidades autónomas. Y no me estoy refiriendo solo a la relación del Estado con Cataluña, que también. Estoy hablando de la relación del Estado con La Rioja, con Navarra, con País Vasco, con Canarias, con Baleares, donde esta misma semana, mañana, voy a ir de nuevo a culminar un proceso de transferencias, en este caso de su litoral. ¿Y todo esto para qué? Para mejorar la vida de la gente. Todas esas reuniones en el Consejo Interterritorial de Sanidad, que han sido las que se han hecho más famosas, pero como esas hay tantas en el ámbito del medio ambiente, de transición o en el ámbito de educación. Querida ministra, muchas gracias por acompañarme. En todos los departamentos, esa relación permanente con las comunidades autónomas, ¿en qué se traduce? En mejorar la vida de la gente. Ya no digo en salvar, como sucedió en el ámbito sanitario y en la COVID, a lo que ya me he referido. Se trata de salvar vidas en muchos casos. Ahora, recientemente, hemos culminado uno de los trabajos que llevamos a esa última conferencia de presidentes en la isla de La Palma, que se refería a las emergencias. El cambio climático ya está aquí. Tenemos que pararlo, pero además hay que abordar las consecuencias del mismo. Y acordamos entonces en la isla de La Palma llevar a cabo una colaboración de todas las comunidades autónomas para mejorar todos los mecanismos de emergencia. Y ya se ha culminado en el Senado ese nuevo trabajo, ese plan para poner o reducir los riesgos ante desastres con un horizonte 2035. ¿Y qué queda por delante? Todavía mucha colaboración, mucha cogobernanza, mucho esfuerzo compartido. De aquellos momentos duros, del esfuerzo de todos y del liderazgo del Gobierno de España, conseguimos que esa otra parte tan importante para nuestro país, junto con el Estado de las autonomías, que fue la incorporación a Europa, fuera un proyecto que viniera a sumar al progreso de todos los europeos y también a afrontar esta crisis de forma distinta. Logramos, con el plan de recuperación, los fondos de recuperación, la mayor inversión pública que nunca antes se ha producido en nuestro país en el menor tiempo posible. Y gracias a estos fondos vamos a poder transformar completamente nuestro país. La Comisión Europea ha reconocido que España es el país con mayor porcentaje o que mayor porcentaje destina a esa encomienda de la cohesión territorial con esa
siempre cercana cohesión social. Y los resultados los estamos viendo, porque no es algo en abstracto. Esa cohesión territorial se traduce en reforzar el estado del bienestar, porque ha sido el que nos ha salvado de esta. Reforzar la educación, reforzar la sanidad, generar empleo de calidad y, por tanto, una industria que acompaña a ese empleo distinto, de mayor calidad y mucho más sostenible, brindar, en definitiva, las oportunidades de las próximas generaciones. Está dando sus frutos. Yo entiendo la desazón y las ganas de ir más deprisa, pero es una auténtica revolución. Muchos de los aquí presentes sabemos cómo son los ritmos de la Administración, las garantías que también deben impregnar la acción administrativa. Y en este caso estamos logrando acelerar todos esos trámites, todos esos tiempos. Se están produciendo noticias muy importantes, que no sé yo si dejarán a España que no la conozca nadie, en términos un poco más correctos de lo que lo diría Alfonso Guerra, pero sin duda esta España va a cambiar mucho a la España que conocimos antes de la COVID. Y ahora no estaremos hablando de alta velocidad ni de vías de alta capacidad, estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de transformación energética, estamos hablando de una cualificación distinta, estamos hablando de una España que apuesta por el liderazgo en materia científica o en materia, como está siendo esta mañana objeto en la visita del presidente en Corea, de la industria tan puntera como la de los semiconductores. Llevamos unos días hablando de muchas cosas, pero en esta España también pasan cosas muy importantes que necesitamos poner en valor. Y es que empresas del ámbito global están haciendo su apuesta para invertir en España. Lo conocíamos la semana pasada en el ámbito de la energía. Maersk, 10.000 millones de euros para Galicia y para Andalucía. Lo vimos también con la apuesta de Volkswagen, con el PERTE del vehículo eléctrico, que completarán una inversión de 10.000 millones de euros desde Valencia, Cataluña, Extremadura, también con esa apuesta por las gigafactorías a través de Envisión. Lo vemos ahora con Cisco, que apuesta también por España para sus inversiones en los semiconductores, de norte a sur, de este a oeste. En esto se traduce la cohesión territorial, en que toda la política de Estado, toda la política del Gobierno, ahora toda la política económica, versa sobre las oportunidades en todo nuestro país. Hemos amortiguado el golpe. Podemos sentirnos orgullosos de haber recuperado el empleo con esos más de 20,5 millones de ocupados. Hoy volvemos a ofrecer los datos del avance de la cotización de la afiliación a la Seguridad Social en el mes de noviembre. No solo estamos generando empleo, es empleo de calidad, estamos mejorando la cualificación de nuestros jóvenes a través de la estrategia de formación profesional con una inversión sin igual, apoyando las competencias que tienen las comunidades autónomas, impulsando esas competencias que lo son de las comunidades autónomas, inyectando desde el Estado esa inversión para cambiar y mejorar el capital humano, para que logremos esos empleos de calidad que hoy ya se están dando. Los empleos que se están generando son empleos en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito de la ciencia, de la innovación. En definitiva, creo que en muy poco tiempo estamos transformando fundamentalmente nuestro país. Lo hacemos desde el Estado, impulsando las autonomías muy cerca de los ayuntamientos. Estamos dirigiendo muchas políticas y muchos fondos de recuperación al ámbito municipal. Ahora, como un alcalde nunca se va con las manos vacías y el presidente de la FEN menos, pues culminaremos esta mañana con una firma muy importante que traduce también la manera de hacer política de este Gobierno, que es desde la cercanía. Desde la cercanía vamos a aproximarnos a las administraciones locales, a los ayuntamientos más pequeños, para que puedan trabajar con la administración pública de forma eficaz, sin desplazamientos, evitando la brecha digital, con ese proyecto que hemos iniciado desde el Ministerio, la Administración cerca de ti, donde la FEM, la Federación Española de Municipios, va a colaborar con nosotros para acercar a esos más de 3.000 municipios y, por tanto, sus vecinos, accesos a consulta de la vida laboral, al cambio de titularidad de su vehículo, a la expedición del DNI, en definitiva, a todas aquellas tramitaciones, trámites que implican en algunos casos tiempo, desplazamiento, a veces imposibilidad por falta de aproximarse a las herramientas digitales, pero un Gobierno que se aproxima a la gente desde la cercanía tiene que hacer este esfuerzo de llegar allí donde no llegan otros instrumentos y, desde luego, la iniciativa pública es esto, el Estado del Bienestar es esto, el Estado de las Autonomías es esto, y yo me siento muy orgullosa de representar a este Gobierno y, por eso, querido Abel, pues también trabajo con ese entusiasmo, queridos amigos y amigas, la labor que me tiene encomendada el presidente de cada semana, aproximar esos avances a la ciudadanía española.
Muchas gracias. Al hilo de esas reflexiones, le propongo abordar uno de los asuntos más candentes que han marcado la actualidad de los últimos días y que precisamente tiene que ver con la nueva etapa tras la crisis política, territorial, social e institucional más grave que hemos vivido como democracia, el proceso independentista en Cataluña. En esta denominada como nueva etapa, el Gobierno ha enmarcado la reforma o sustitución del delito de sedición, justificándola como un paso más hacia la normalización y la convivencia en Cataluña. Las críticas que ha recibido el anuncio de esta reforma han subido de tono ante la disposición del Gobierno y del Grupo Socialista a estudiar las enmiendas que presenten los grupos políticos afines para modificar el delito de malversación. ¿Qué nos puede decir, señora ministra, acerca de este tema? ¿Hay líneas rojas? Juanma Romero, del Independiente, le pregunta si pondrán límites a la reforma de la malversación para que en ningún caso puedan beneficiarse corruptos. Me había apuntado en el final de mi discurso, el que traía escrito, una frase muy bonita de una querida amiga, compañera, que también fue ministra y que conoce perfectamente y conocía perfectamente la realidad de Cataluña. Eran palabras de Carmen Chacón, y aprovecho la pregunta para traerlas a colación en mi respuesta, que decía que la convivencia y la concordia valen mucho la pena, sin duda. Ese es también el espíritu de la Constitución. Y ciertamente este fue uno de los grandes problemas que se encontró el Gobierno cuando llegamos a la Moncloa y que se encontró el presidente del Gobierno. Y aquí caben dos opciones, o hacer algo o no hacer nada, o hacer política o no hacerla. Y el Gobierno de España decidió hacer política. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? La primera es la doctrina Rajoy, esta, la de no hacer nada. ¿Qué conseguimos con no hacer nada desde la política? Con no hacer nada desde la política. ¿Qué se consiguió entonces? Se consiguieron referéndums ilegales, se consiguió una declaración unilateral de independencia, se consiguió que ese fuera ya no solo el principal problema para los catalanes, que ese fuera el principal problema de los españoles. El segundo problema de los españoles, en el CIS del mes de octubre del año 17, era la crisis en Cataluña. Así, desde el no hacer nada desde la política, se consiguió que el 40% de las familias catalanas y de los amigos catalanes dejaran de hablarse entre ellos por esta cuestión. Y nosotros decidimos que ese no era nuestro modelo, que la política era eso, trabajar desde el entendimiento, trabajar, como ponía antes el ejemplo, para empezar hablándonos desde las distintas administraciones. ¿Y qué hemos conseguido desde entonces? Con la política, ¿qué hemos conseguido desde entonces? Que este ya no sea un problema para los españoles, ahora es el número 41, que el independentismo, la voluntad de independentismo entre la sociedad catalana haya bajado y ya no sea mayoritaria. Hemos conseguido que los catalanes vivan en un clima de cordialidad. Hemos conseguido que aquellos que se saltaron las normas ahora por escrito se comprometan a ajustarse a los trámites de la democracia y, por tanto, a la Constitución. Hemos conseguido que empresas que antes huían de Cataluña ahora decidan implantarse en ellas. Creo que, sin duda, hoy estamos infinitamente mejor que entonces. Y eso lo hemos hecho con política y desde la legitimidad de la democracia, que implica también la potestad para cambiar las normas. Y si este fue uno de los grandes problemas que encontró este Gobierno, desde luego, una de sus principales banderas fue la lucha contra la corrupción, la ejemplaridad y el avance en calidad democrática. Y esa es y sigue siendo nuestra bandera. La unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo delictivo en la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del solo sí es sí, ha motivado que se hayan rebajado las penas a violadores a los que se están revisando sus condenas en casi ya 20 casos en toda España. Tengo muchas preguntas, como seguramente usted esperaba, sobre este tema. Esther Garrido, de Antena 3,
le preguntas qué le parece que la ministra Montero insista en que el problema no es la ley, sino los jueces que están interpretándola mal. Irene Castro, del diario.es, ¿cómo van a evitar esa rebaja de condenas de abusadores y violadores que estamos viendo con la ley del solo sí es sí? ¿Impulsarán una modificación legal? Mariano Alonso, de ABC, le pregunta si coincide con el presidente Page en que la actitud de la ministra Montero ha sido de soberbia ideológica. Daniel Blanco, de Europa Press, piensa que la ministra de Igualdad debe dimitir después de las rebajas de penas y excarcelaciones. Y finalmente, Esther Redondo, de La Sexta, le pregunta si usted cree que todo está bien en la ley, como dice Montero, que no hay ni un solo fallo. Bueno, pues sí, son muchas que trataré de responder con una posición clara en nombre del Gobierno, una posición que ayer les trasladaba también el presidente del Gobierno y que trataré de trasladar en este momento también a todos ustedes. ¿Alguien puede dudar en esta sala de cuál era la voluntad del Gobierno y después del Parlamento cuando se aprueba esta ley? ¿Alguien duda de cuál es la voluntad del Gobierno? ¿De cuál ha sido la voluntad del Parlamento? No hay otra voluntad, no hay otra inspiración en esta ley que la de la protección de las mujeres ante los abusos y las agresiones sexuales y el condenar al agresor. Esa es la voluntad y la inspiración de la ley. Se han producido estos casos que hemos conocido en las últimas horas. Por tanto, se comprende la preocupación ciudadana, por supuesto, es también nuestra preocupación, pero permítanme también un llamamiento a la prudencia, al poder estudiar de qué se trata en cada una de estas sentencias, hacerlo desde el rigor, confiar también en la acción de la justicia, de la Fiscalía, para esa acción de unificación de doctrina. Los jueces son quienes tienen que interpretar las normas y de hacerlo conforme también a su espíritu. Y yo confío en que esto vaya a ser así. Por tanto, prudencia, confianza en la acción de la justicia y en la acción de la Fiscalía a la hora de unificar esta doctrina, sin olvidarnos que el espíritu de la ley no es otro que la protección de las mujeres ante las agresiones y la condena a su agresor. Por supuesto, mi absoluto respeto a todos los jueces y juezas, desde los juzgados de primera instancia a los magistrados, en su trabajo y en su desempeño. Creo que es muy importante que no olvidemos nunca la separación de poderes. El nuestro es el poder ejecutivo, acompaña el poder legislativo y los jueces son los que interpretan y aplican la ley. Y hay que mantener siempre ese respeto absoluto a la acción de los jueces, es el respeto del Gobierno y también el mío personal. Y si me permiten una última reflexión, que estos foros la permiten, otros foros y otros formatos más intensos no nos dan tiempo a la reflexión. Pero quizás colectivamente y como sociedad tengamos que hacernos esa reflexión. El derecho penal, la condena, debe ser siempre el último instrumento. Cuando se ha cruzado ya ese puente, el de la agresión, es que se han pasado otros muchos antes. Y como sociedad creo que tenemos que trabajar para inculcar una educación distinta a nuestros hijos, a nuestras hijas, desde las escuelas, desde las familias, colectivamente, una educación distinta en la que el reproche social impida que tengamos que llegar al reproche penal y que el último recurso sea este, el reproche penal. Hay más preguntas sobre este tema. Solo le voy a trasladar esta. ¿Es este un nuevo enfrentamiento entre las dos partes del Gobierno? No. Hablemos de otro de los temas de actualidad de la semana, las protestas de los sanitarios y usuarios en Madrid. Su partido, el PSOE, ha sido muy crítico con la presidenta Ayuso, pero también hay quejas en otras comunidades autónomas por la falta de recursos y de profesionales. Ayer mismo hubo una rueda de prensa de representantes de los médicos a nivel nacional y coincidieron en reclamar soluciones estatales uniformes para lo que consideran una crisis del sistema. ¿Qué opina usted sobre este tema? ¿Se pueden justificar las deficiencias de la sanidad de otras
de unas y otras regiones en la falta de financiación, en la escasez de médicos, en las convocatorias insuficientes para el MIR, etcétera. ¿Qué deberían hacer los gobiernos autonómicos en general y, en particular, el de Madrid para solucionar este tema? Me refería antes al marco del Estado de las Autonomías, la proximidad de las políticas que van dirigidas a los ciudadanos, sin duda. Gracias al Estado autonómico se mejoró las infraestructuras sanitarias, la atención desde la cercanía, la tecnología que las comunidades autónomas pusieron a disposición de sus conciudadanos en el ámbito de la sanidad. Un recordatorio. No hace tanto, hace apenas 10 años, hubo otra crisis anterior a la de la COVID, la crisis financiera. Y hubo quienes, ante aquella crisis, dijeron que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, que teníamos escuelas por encima de nuestras posibilidades, se cerraban escuelas rurales, que teníamos médicos por encima de nuestras posibilidades, se cerraban centros de salud. En fin, que veníamos de aquella, donde hubo un deterioro importante, una ausencia de inversión pública, de generación de oferta de empleo en el ámbito de la sanidad, veníamos de aquella. Afortunadamente, el sistema resistió y ese sistema de salud que nos dimos como base también en los cimientos del estado de bienestar y que han tenido que gestionar las comunidades autónomas, se reivindicó como imprescindible y, a pesar de todas las dificultades, nos salvó de la pandemia. Entonces, los ciudadanos salieron a aplaudir a los balcones y dijimos que no nos íbamos a olvidar de ello. Y, desde luego, este Gobierno no se ha olvidado. Y competencias que están delegadas en las comunidades autónomas han recibido inversiones como nunca en la historia. Todas las comunidades autónomas de nuestro país han recibido la mayor cuantía en inversiones del Estado, las comunidades autónomas, como nunca en nuestra historia. La inversión que destinamos en los presupuestos generales al gasto sanitario se ha incrementado un 145%. Esta es la posición del Gobierno que represento. Y también la de mi partido político, el Partido Socialista, la de que el sistema público de salud es la joya de la corona y que tenemos que hacer esfuerzos para reforzarlo, que se lo debemos y ahora ya no son aplausos, ahora son recursos y son esfuerzos. Y evidentemente que hay problemas, claro que hay problemas, porque veníamos de donde veníamos y no debemos olvidarlo. Ahora, la diferencia está en cómo se afrontan esos problemas, en cuál es la solución que ofrecemos a esos problemas. Y, desde luego, yo estoy más con los que deciden escuchar a los profesionales sanitarios, a los que o a las que deciden insultarlos. La diferencia está entre los que gestionamos y abordamos el problema a los que eluden el problema. La diferencia está entre el modelo, entre los que destinamos más recursos a la sanidad pública y los que dicen que no necesitan más recursos públicos y que mejor el dinero en el bolsillo del ciudadano. Yo prefiero el dinero en la sanidad pública. Son distintos modelos y es fundamental que nos definamos, que los definamos. Y por más barbaridades que en torno a esta situación se están diciendo en los últimos días, porque se habla de todo, exabruptos, insultos, esperpentos, hasta de golpes de Estado se ha hablado, para no hablar de esto, de la salud. Lo importante es la salud, que es nuestra vida. Y yo creo que en este sentido tendríamos que tener bien claras cuáles son las posiciones, desde luego, de cada una de las instituciones, pero también de los grandes partidos políticos. Y, sinceramente, yo echo de menos que el líder del principal partido político, el señor Feijóo, todavía no haya dicho ni mu en relación a los insultos a los profesionales y a la falta de compromiso con la sanidad pública en Madrid. El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, don Salvador Navarro, reclamaba anteayer, en un acto de este mismo foro en Valencia, presidido por el presidente de la Generalitat, don Ximo Puig, una revisión urgente del modelo de financiación autonómica para corregir el déficit histórico que sufre esa comunidad. Además, el presidente de la CEB, de los empresarios, demandaba al Gobierno que condone los aproximadamente 50.000 millones de euros que debe la Generalitat, según esta dice, como consecuencia de ese déficit de financiación autonómica.
¿Usted cree que es posible un cambio de modelo de financiación autonómica antes de que finalice esta legislatura? Aunque sea más de la competencia de la ministra de Hacienda, ¿a usted qué le parece la propuesta de condonación de la deuda de la Generalitat? Propuesta a la que seguramente se unirán otras muchas comunidades, ayuntamientos, etcétera. Alicia Monedero le pregunta si son compatibles las demandas de mayor financiación autonómica con la carrera de rebajas fiscales en la que están, además de Madrid, autonomías gobernadas por los socialistas, como la de Valencia. Muy oportuna esta segunda reflexión, que es justo lo que tenía anotado yo para responderles a la primera cuestión. Con todas las dificultades, y entendiendo las dificultades de todas las comunidades autónomas, lo he dicho en mi anterior respuesta y quiero reiterarlo, nunca antes en la historia de nuestro país las comunidades autónomas habían contado con más recursos. Nunca antes. El Estado ha hecho un esfuerzo sin precedentes para que las comunidades autónomas cuenten con los recursos necesarios para atender primero la situación derivada de la COVID y ahora también para atender la recuperación económica. Por tanto, en esta ocasión hay recursos económicos dispuestos para las comunidades autónomas. ¿Que es necesario afrontar un nuevo modelo de financiación autonómica? Sí. Lleva caducado desde el año 2014, es decir, 4 años antes de que llegara este Gobierno. ¿Que sería necesario que lo abordáramos? Sí, habría que abordarse. Claro que antes de definir cuál es el modelo de financiación, quizás tendríamos que aclarar también los términos de la fiscalidad. Yo siempre digo que no hay una maquinita. ¿Que dónde está la maquinita de hacer dinero? La maquinita somos todos nosotros, con nuestros impuestos. Y hoy hay posiciones políticas que deciden que lo mejor en estos momentos es rebaja de impuestos. Hemos visto lo sucedido en el Reino Unido. Y otros que defendemos que hay que fortalecer el Estado, que lo que más tienen que contribuir, que a quien le va mejor tiene que ayudar a su país, que no es ni más ni menos que las reglas que también nos dimos en la Constitución en el año 78. Por tanto, ¿debería de abordarse? Sí. ¿Qué habría de darse? Primero, que aquellos que están cuestionando el modelo constitucional de proporcionalidad, de aportación de lo de todos para conformar el estado del bienestar, se definan. Yo todavía no tengo claro cuál es la posición fiscal del Partido Popular. Este ha de ser un acuerdo entre los dos principales partidos políticos, que después ha de ser refrendado en las cámaras, y porque también gobernamos la mayor parte de las comunidades autónomas, los dos grandes partidos. No tengo clara cuál es la posición del Partido Popular al respecto. ¿Cuál es la posición de los socialistas? El fortalecimiento del estado del bienestar, la necesidad de aportar recursos de aquellos que tienen la posibilidad, la suerte de contar con mayores recursos, contribuir con ello al desarrollo del Estado social. Y felicitar al presidente de la Generalitat, que a pesar de todas las dificultades está consiguiendo que la Comunidad Valenciana esté asumiendo ese liderazgo en el ámbito de la economía, en el ámbito de la industria, con esas noticias tan importantes como las que conocíamos la semana pasada para la planta de Sagunto. El Gobierno mantiene su hoja de ruta para la transformación ecológica y la transición verde de nuestro modelo energético. Desde Solaria le preguntan, señora ministra, siendo tan estratégico en nuestro país el despliegue de la energía solar fotovoltaica y el resto de las renovables, ¿qué acciones y medidas aplicará el Gobierno para agilizar la tramitación y los permisos de proyectos fotovoltaicos que contribuirían, sin duda, a minimizar la dependencia energética? Efectivamente, esa sigue siendo nuestra senda. No dejo de sorprender los coches de motor, en lugar de aproximarnos al futuro con el entusiasmo de un país que se atreve a ser líder en la producción de vehículos eléctricos. Creo que estamos en un momento apasionante para la industria, para el posicionamiento de España como líder en la política energética. Lo ha demostrado el presidente del Gobierno en el ámbito europeo, yendo a la raíz del problema, abordando el cambio profundo y estructural de la política energética europea. Lamentablemente, vivimos momentos muy complejos donde la energía es un arma de guerra y creo que ahí nuestro país está representando fortalezas gracias precisamente a que nos habíamos adelantado, a que teníamos clara cuál era la hoja de ruta, que tenía que ver con nuevas energías, con energías renovables. Tal es así
que en los planes que nos habíamos marcado al inicio de legislatura ya preveíamos instalar en una década 60 gigavatios de energías renovables, que eso significa que España es un país atractivo para las inversiones en el ámbito de las energías renovables. Tal es así que ese apetito inversor ha implicado que efectivamente se hayan multiplicado por 3 a la capacidad que tenemos los proyectos que están presentados y ya habíamos concluido hace un año que estábamos detectando algunos cuellos de botella precisamente por el que se habían triplicado los objetivos. Hemos introducido medidas, hemos descartado medidas que van en la dirección de descartar aquellos proyectos que resultan inmaduros para focalizar los esfuerzos administrativos en los proyectos más desarrollados, más afianzados. Nos consta además que las comunidades autónomas también están haciendo un esfuerzo en los departamentos medioambientales para garantizar, para acelerar todos esos procesos. También en las últimas medidas que hemos ido adoptando como consecuencia de la respuesta a la crisis, hemos avanzado en agilizar algunos de esos trámites en el ámbito del despliegue de las energías renovables, manteniendo garantías medioambientales, y el compromiso del Gobierno es que con la guerra y con los fondos y con el apoyo de los fondos europeos no queda otra, no solo la de mantener el plan de la apuesta por las renovables, sino incluso acelerarlo, como estamos haciendo también con medidas dirigidas al autoconsumo. Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de Construcción, le pregunta cómo valora la permeabilidad y rapidez en llegar los fondos Next Generation a las haciendas locales y diputaciones y si cree que en junio de 2026 se habrán ejecutado en su totalidad. Tras la política del transporte y la energía, ¿vendrá la del agua? Primero, los fondos europeos. Creo que como españoles y españolas todos tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas no solo de haber propiciado la puesta en marcha de esos fondos. Yo también recuerdo, porque no hace tanto, hace apenas 2 años y medio, cuando el presidente del Gobierno estaba peleando para que estos fondos fueran posibles, había quien se choteaba e incluso quien boicoteaba la llegada de esos fondos. Bueno, pues están aquí, ahora todos los queremos, los deseamos y yo creo que es una oportunidad magnífica para nuestro país. Y efectivamente creo que también el patriotismo es sentirnos orgullosos de las cosas que hacemos bien. Hicimos bien en lograr los fondos, somos de los países europeos que más fondos va a recibir, lideramos entonces ese proyecto en Europa y ahora estamos siendo los primeros de la clase. Yo les recuerdo que esta misma semana el Gobierno ya ha pedido a la Comisión el tercer desembolso de estos fondos. ¿Que nos gustaría que fuera mucho más rápido? Seguro, pero hay que mantener también las mínimas garantías administrativas, hay que cumplir con las normas europeas y, en general, estamos viendo muy buena aceptación, especialmente en el ámbito privado. La virtualidad de estos fondos es que no son solo para la iniciativa pública, sino que van para acompañar a la iniciativa privada. Hay programas especialmente positivos en relación con el ámbito empresarial, como el kit digital, y estos otros de transformación de industria, de transformación económica de nuestro país, que creo que van a muy buen ritmo. Y la cuestión del agua siempre ha sido un bien valorado, un bien escaso. Ya digo que entre las cosas que hemos tenido que escuchar estos días para no hablar del problema de la sanidad en Madrid, una de ellas ha sido negar la evidencia, negar el cambio climático. Pues no, el cambio climático está aquí, hay representantes de las organizaciones agrarias, el cambio climático está aquí, nos está afectando no solo por una cuestión medioambiental, está afectando al sector primario, a la agricultura, y este Gobierno está adoptando medidas también en esa dirección. Hemos aprobado distintas estrategias en la gestión del agua, seguiremos haciéndolo, seguimos invirtiendo parte de estos fondos en tecnología de una mejor gestión del agua, de las desaladoras. En definitiva, estamos haciendo un esfuerzo inversor también, pero no solo un esfuerzo inversor, y vuelvo a hacer patriotismo. Hay muchas cosas en este país para sentirnos orgullosos y orgullosas de lo que somos. Una de ellas es que España es, después de Israel, el país que mejor gestión hace de los recursos hídricos. Y tenemos que seguir en esa dirección porque el cambio climático ha llegado para quedarse, porque estamos en una zona seca y, por tanto, tenemos que aprovechar todos esos recursos que tenemos y acompañarnos de la ciencia también para introducirle toda la innovación en el ámbito de la agricultura. Javier López Macías, de 20 Minutos, dice: este 20 de noviembre es el primero
con la ley de memoria aprobada, ¿puede el Gobierno asegurar que no habrá marchas o actos a favor del recuerdo del dictador Franco o de Primo de Rivera? No puedo asegurarlo porque lo que sí les puedo asegurar es que esas marchas no serán conforme a la ley y, sobre todo, lo que celebro es que nuestro país se haya homologado en estas cuestiones al resto de los países de nuestro entorno. La señora ministra de Industria, la señora Maroto, ha sido la primer miembro del Gobierno, y probablemente no será la última, en dar un paso al frente y ser la candidata a la alcaldía de Madrid. Jorge Domínguez le pregunta si cree usted posible estar dedicado al 100% a un ministerio y al mismo tiempo ser un buen candidato con posibilidades, por ejemplo, en la ciudad de Madrid. ¿Cree que puede haber pronto o se dejará para abril una nueva reforma del Gobierno, una de las que llaman crisis del Gobierno? Eso, el último, corresponde al presidente del Gobierno. No solamente es compatible, sino creo que además forma parte de la tarjeta de presentación de la ministra como candidata a la alcaldía. Un buen alcalde es aquel que se hace cargo de su ciudad, que la lidera, es aquel que se hace cargo de su estado de ánimo, es aquel, sobre todo, que la gestiona con acierto. Y yo creo que en la gestión de Madrid hay lagunas muy importantes, en esas cosas que decimos los alcaldes y las alcaldesas, las cosas del comer, la vida cotidiana, la limpieza, la movilidad. Yo creo que Madrid y los madrileños merecen un cambio en esta ciudad y que una persona que ha tenido bajo su responsabilidad la gestión de la política industrial en nuestro país en un momento de transformación, que ha sido capaz de no eludir el problema, sino de acercarse a los problemas, de acompañar a los trabajadores y a las trabajadoras en sus conflictos para darles solución, de acompañar a la industria y a las empresas para darles solución, de hacer el llamamiento a los inversores, de no tener miedo a que España se atreva con los semiconductores o con el vehículo eléctrico, es lo que Madrid necesita. Madrid es nuestra referencia en el mundo y yo espero y deseo que Reyes Maroto consiga la alcaldía porque será bueno para el conjunto de España. Maneja muy bien usted las carreteras de circunvalación. La última pregunta la hace por el chat de Teams Agustín Víctor Sánchez. Dice, está en la sala, lo ha debido de ver por el streaming, nuestro paisano don Pedro Maroto, presidente de Asaja, gran conocedor y defensor del campo y la importante economía del agro. ¿Seremos capaces en esta década de reducir la brecha de servicios entre ciudades y pueblos y así aminorar el despoblamiento de la España rural? Muchas gracias, porque además hay una parte de mi intervención que iba referida a abordar y a cohesionar la España rural con la España de las grandes de las grandes ciudades, el esfuerzo que ha hecho el Gobierno, que se plasma también en los fondos de recuperación. 10.000 millones de euros destinados, dirigidos en gran medida a impulsar también, a inspirar aquellas competencias que lo son de las comunidades autónomas. Para que exista vida en el medio rural, lo primero que tienen que existir son posibilidades de empleo, industrias que no deben estar solo situadas en los grandes núcleos de población. Por eso esas inversiones a las que antes me refería, de norte a sur, de este a oeste, volver a armar nuestro país y a cohesionarlo a través de la industria y del empleo, la industria agroalimentaria fundamental en ese caso en el medio rural. Para, además del empleo, una vez eso esté garantizado, y en eso está trabajando el Gobierno, se requiere de servicios básicos fundamentales en materia educativa, en materia sanitaria, y por eso esa inversión con la que está acompañando el Gobierno a las comunidades autónomas. Yo, ante esta cuestión, porque además soy de pueblo, nací en un pueblo de 1.300 habitantes y creo en las posibilidades del entorno rural, creo en las posibilidades de nuestro país para afrontar otros retos que nos vienen
habitando y viviendo y dando oportunidades en todo este territorio, de modo que aquí hay dos actitudes vitales. Una es la del lamento y no hacer nada, y la otra es la de remangarse y ponerse a trabajar. Y yo creo que el Gobierno ha acertado cuando, sin mirar de quién es la competencia, ha puesto en marcha ese plan de 130 medidas para aproximarse a esos problemas del entorno rural y, muy importante, acompañar a un sector fundamental como es el sector primario, como es la agricultura, en esas formas de transformación. Hay un plan estratégico también destinado a la industria agroalimentaria como fijadora de población en el territorio, y creo que también en este caso es muy importante acompañar a las mujeres que viven en el medio rural y que determinan también la fijación de población. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Fíjese lo prudente que ha sido hoy el alcalde de Vigo, que no ha hecho propaganda. La voy a hacer yo, si me permite, don Abel, de la inauguración de la iluminación espectacular, la mejor del mundo, en la Navidad, que se inaugura el próximo día 19. Antes de darle a usted, señora ministra, de nuevo el micrófono para que digan los mensajes finales, va a intervenir el doctor Luis Mallero, consejero de Asisa, en nombre de las dos entidades, Asisa y Solaria, que hacen posible con su mecenazgo este Foro Europa. Hoy Solaria ha estado representada por don Arturo Díaz Tejero, su consejero delegado. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro de gran nivel, sobre todo por las personas que intervienen. Quiero también agradecerle muy especialmente a la ministra sus palabras, que han demostrado lo que comentaba el alcalde de Vigo, que es una gran comunicadora, y felicitarle especialmente por su trabajo, dedicación y esfuerzo en el Gobierno de España, que en estos momentos tan complicados necesitan de personas como usted para sacar adelante un país en esta situación que estamos viviendo todos. Muchas gracias, nuevamente muchas gracias a todos ustedes y que tengan un buen día. Muchas gracias. Las últimas palabras, señora ministra. Agradecerles a todos ustedes la atención, también el interés siempre de los medios de comunicación, el acompañamiento permanente y compartir con ustedes una última reflexión. Si a pesar de todo, a pesar de todas las dificultades que nos han tocado gestionar en estos 2 últimos años y medio, 3 años, la gestión de la pandemia, en el ámbito, querida delegada, que no te había saludado, en el ámbito de las catástrofes hemos tenido de todos, nevadas, danas, volcanes, ahora las consecuencias económicas de una guerra, si a pesar de todo esto, porque teníamos claro cuál era el objetivo, que era salir y salir juntos, hemos sido capaces de recuperar el empleo, de hacerlo con empleo de calidad, de inyectar o incrementar los ingresos a la seguridad social como consecuencia de ese empleo de calidad, de que España no sea Milana y de ha decidido que en esta ocasión no llegamos tarde a la revolución industrial del siglo XXI, a esa revolución sostenible, a esa revolución que se ampara en la inteligencia, a esa revolución que mira también la perspectiva social y la perspectiva medioambiental. Si todo eso hemos sido capaces de hacerlo, con el viento en contra, como decía el presidente este fin de semana en una entrevista en un medio nacional, si hemos sido capaces de hacerlo con el viento en contra, ¿qué no seremos capaces de hacer cuando el viento sople un poquito a nuestro favor? Muchas gracias y buen día.